más cordial bienvenida hoy a esta clase del curso de Hermenéutica 1. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos regala de poder estar reunidos en este momento. Así que la dinámica de la clase de hoy es, vamos a tener dos partes. La primera va a ser escuchar las exposiciones de los hermanos que están pendientes. Así que debemos estar todos los pendientes listos para que una vez finalice el primer voluntario, entonces inmediatamente el segundo va iniciando con la presentación de su exposición. 5, 7 minutos como máximo. Y luego entonces un break. Y en la segunda parte vamos a ir discutiendo la práctica que han estado desarrollando, ¿no? De los dos textos bíblicos que se compartieron la clase pasada y se dividieron en dos grupos. Aunque cada quien iba a trabajar diferente, bueno, una mitad de la clase iba a trabajar Romanos 12, del 1 al 2, y la otra mitad de la clase iba a trabajar lo que era Romanos 2, todo el capítulo, tengo entendido. Entonces, habiendo dicho eso, hermanos, quiero darle el paso al primer estudiante que va a exponer. ¿Quién es? Yo. Listo. Entonces, comparta pantalla, hermano. Me confirma si tienes la facilidad para compartir. Sí, sí. Perfecto. Entonces puede iniciar. ¿Quién sigue? Pues José. Yo puedo seguir. Carmen sigue. Ok, ya tenemos el primero y el segundo. Y el tercero va a ser voluntario, si no yo lo pongo de a dedo. ¿Quién será el tercero? Pastor, yo, Ruth. La hermana Ruth. Entonces después de Ruth viene Allen, ¿verdad? No he puesto Sí. Allen. Y después de Allen, bueno, creo que por ahora serían todos los que están presentes. Bueno, hermano José, el tiempo es suyo. Ahí se está viendo, ¿verdad? Yo la veo, no sé el resto de la clase. Okay. Bien, mi presentación va a ser acerca de Isaías 53 del 5 al 6. Isaías 53 del 5 al 6 dice, a ver, déjenme que no acostumbro, ok. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Eso es Isaías 53, del 5 al 6. En este pasaje pertenece a la literatura profética. Detalla un evento que se iba a cumplir en el futuro. Contiene también un lenguaje figurativo o simbólico para representar a los creyentes como ovejas. Hay 4 personajes en este pasaje. Cuando se refiere a él, se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de los transgresores, o sea, los pecadores, que somos nosotros en este contexto, los que están cubiertos por el nuevo pacto de Dios, las ovejas, se refiere a nosotros nuevamente, pero ya hablando en el sentido de que somos los escogidos por Dios para salvación. Y en este caso, cuando utiliza a el Señor, está hablando de Dios Padre. Ok. A ver, veo. Disculpen, me pasa que me sale una barra de Zoom aquí y me estorba. Bien. Paso 1, entender el texto en su contexto original. ¿Qué significó el pasaje para los receptores bíblicos? En el momento en el que el profeta Isaías hizo esta profecía al pueblo del Señor,
el pueblo del Señor estaba a la espera del el Mesías prometido. Isaías nos da en este pasaje una de las profecías más claras de la misión del Hijo de Dios en la tierra, principalmente porque apuntaba a que sufriría, sería humillado, maltratado y enjuiciado injustamente por las transgresiones del pueblo. Durante mucho tiempo los judíos, por alguna razón, veían al Mesías como un rey triunfante que derrotaría en una gran guerra a sus enemigos, una especie de guerrero poderoso que impactaría a las naciones vecinas. Sin embargo, esta visión distorsionada llevó a los judíos a rechazar al Mesías cuando vino. Lo odiaron, no pudieron entender su misión porque estaban cegados y lo clavaron en el madero. Hoy en día los judíos todavía no creen o no quieren creer que el pasaje habla claramente de nuestro Señor Jesucristo. Argumentan que el pasaje habla de Israel y malinterpretan todo buscándole explicaciones fuera de Jesucristo. El paso 2 es pues medir la anchura del río a cruzar. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros? Hay grandes diferencias entre los receptores bíblicos y nosotros. Primero, en la época en la que fue dada esta profecía, el Mesías aún no había venido. Esta profecía fue manifestada para dar consuelo al pueblo de Dios, recordando las promesas hechas a los patriarcas, mostrando que Dios no es como los hombres que prometen y no cumplen, sino que Él es fiel porque Él es santo, 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 como dice el profeta. Nosotros tenemos a nuestro favor que podemos mirar la historia y confirmar cómo Dios cumplió todas estas promesas a través de Cristo. Tenemos todo tipo de fuentes de información para verificar estos datos, analizarlos, ver la historia del pueblo de Israel y aprender de todos sus errores a través de la palabra de Dios que nos fue revelada. A diferencia de ellos, nosotros tenemos el canon completo de las Escrituras, que es perfecto y suficiente para mostrarnos la revelación de Dios. El pueblo de Israel no tenía el Espíritu Santo y Cristo no había venido a cumplir su obra en aquel momento. Por lo tanto, dependían de constantes sacrificios como ya conocemos pues, en el Antiguo Testamento. El paso 3, cruzar el puente de los principios. ¿Cuál es el principio teológico que subyace en este texto? La completa humanidad de Cristo. El hecho de que nuestro Señor sufriera, sintiera sed y dolor, es una prueba de que Él fue hombre como nosotros, pero sin pecado alguno. Si Jesucristo no tuviera una naturaleza plenamente humana, no podía ser ofrecido por nuestros pecados y por lo tanto no hubiera podido pagar por ellos. La completa deidad de Cristo. En estos pasajes vemos su deidad porque el texto indica que el Mesías cargó con toda la ira del Padre que merecíamos los pecadores, esto nosotros. Alguien que fuera solo hombre pero no Dios no podía cumplir con esta misión porque no podía soportar el castigo de la ira de Dios. La depravación total del hombre. Cuando el texto nos habla de nuestras transgresiones, entendemos que todos los seres humanos estamos bajo pecado. Indica además que todos sin excepción nos descarriamos, desobedecimos, quebrantamos toda y cada una de las leyes de Dios. No podemos agradar a Dios con nuestras obras, ya que cada cosa que hagamos va a estar manchada por el pecado. Por ser transgresores de la ley de Dios, merecíamos un justo castigo. Este castigo lo recibió Cristo en nuestro lugar. La expiación. Cristo fue verdadero Dios y verdadero hombre. A través de su obediencia perfecta nos pudo atribuir su justicia. El Padre, al ver a sus escogidos, no ve su pecado, sino que ve las obras de Cristo en cada creyente. La expiación fue perfecta y este se constituye en el único sacrificio suficiente y agradable a Dios Padre. Ya no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Dios ve ahora la obra de Cristo en lugar de nuestras rebeliones. La justificación. En el momento en que somos regenerados por el Espíritu Santo de Dios, somos declarados justos delante de Dios y no se nos imputará ni un solo cargo. Todos nuestros pecados han sido pagados en la cruz. Dios ha utilizado la fe en Cristo como el medio para aplicar su gracia salvadora. Somos herederos de los beneficios de una obra que no podíamos hacer nosotros. Modifica o matiza este principio la enseñanza del Nuevo Testamento y en caso afirmativo, ¿cómo? Este texto es confirmado con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Los relatos de los evangelios, que son una biografía de la vida de Jesús, relatan la exactitud de la profecía descrita en Isaías 53. Cada uno de los detalles proporcionados por el profeta tiene su cumplimiento en Jesucristo.
Y aquí vemos algunos de los textos, Hebreos 9:28, 1 Corintios 15:3, Romanos 4:25, por lo menos, que dice, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos 1 de Pedro 2 del 24 al 25 y Juan 19:30, que dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Estos textos del Nuevo Testamento amplían nuestra perspectiva teológica acerca del Mesías y su misión en la tierra. Podemos ver claramente la increíble conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo. Hay un complemento en la historia que vino a ubicar cada pieza del rompecabezas en su lugar. Muchos caen en el error de desconectar la Biblia sin percatarse de que el mensaje pierde su esencia. Dios, en su misericordia, nos ha permitido contar con estos testimonios para ampliar nuestro conocimiento de quién es Él. Y el paso 5, ¿cómo deberían aplicar los cristianos de hoy este principio teológico en sus vidas? Este texto es aplicable a la vida de los cristianos de este siglo para reconocer que la Biblia es palabra de Dios y se confirma con el cumplimiento de las profecías como la contenida en el libro de Isaías. El texto enseña al cristiano a dar la debida importancia al Antiguo Testamento, ya que muchas veces es desechado por considerar su contenido arcaico, lleno de juicio y nada de misericordia. Contrario a este pensamiento tan infundado, el Antiguo Testamento está lleno de un Dios que perdona a su pueblo una y otra vez a pesar de sus múltiples transgresiones. Y esto lo vimos en la clase de Introducción a la Biblia claramente, como lo que se ve, lo que nos enseñan acerca del Antiguo Testamento, de que Dios es un Dios sin misericordia, es algo totalmente falso. Este pasaje nos muestra que siempre Dios estuvo interesado en la redención de su pueblo, que su plan siempre fue salvar a sus escogidos de la condenación eterna, porque nos amó desde el principio. El juicio y la ira de Dios que merecíamos eternamente fue cargada por Cristo en la cruz del Calvario. Los pecados de todos los que son suyos están pagos y no hay más sacrificio por los pecados porque el sacrificio de Cristo fue perfecto y eficaz, como leí anteriormente en Juan 19:30, que es consumado es, todo fue hecho ya. Debemos entender este texto a la luz del resto de la revelación dada por Dios. La cruz de Cristo no es algo meramente simbólico. Nuestros pecados no fueron pospuestos o simplemente eliminados sin aplicar justicia. La cruz de Cristo tuvo un precio, un alto precio que, como hemos visto en este estudio, Él y solo Él podía pagar. Todo lo que sucedió fue parte del plan de redención de Dios para salvar a los que son suyos, y todo se dio de esa manera para que de ningún modo se pudiera algún día poner en duda la santidad de Dios, y aún así hay gente que se atreve a hacerlo. Muy bien, gracias. Muy interesante la exposición de Isaías. No sé si alguien tiene algún comentario. ¿Algún compañero quiere agregar algo? ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, gracias José, muy puntual. Adelante, hermana Carmen. Se ve en la pantalla, ¿verdad? Estamos viendo. Tienen que dejar de compartir para que entre el otro. Exacto. Dejar de compartir. Y ahora compartir pantalla. Vamos. ¿Ahora sí? Sí. Buenas tardes, compañeros. Yo escogí hacer el estudio hermenéutico del pasaje de Malaquías del 4 al 5. Es un texto profético también, de literatura profética del Antiguo Testamento, y también contiene un poquito de lenguaje figurativo. El texto de Malaquías, un segundo que Malaquías 4, del 5 al 6 dice:
He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Los personajes que podemos identificar en este texto de Malaquías 4, del 5 al 6, es que dice, he aquí yo os envío al profeta Elías. Ese yo se refiere a Dios Padre. Y la referencia al profeta Elías, si lo cruzamos con el Nuevo Testamento, hace referencia a Juan el Bautista, que es el que anunciaría el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que anunciaría al Mesías. Otro texto sería, el otro personaje sería los hijos y los padres. Hace una mención de la relación que sería básicamente restaurada, ¿no? Aquí podemos mencionar que hay cierto lenguaje figurativo porque la referencia que hace de que las relaciones se iban a restaurar entre los hijos y los padres es también una manera de decir que nuestra relación con Dios Padre iba a ser restaurada a través de Cristo. En el contexto original, primero tenemos que entender que Elías, para la época en que fue escrita esta profecía, ya no estaba entre los judíos. Elías, según nos relata Primera y Segunda de Reyes, ni siquiera murió, sino que fue arrebatado por Dios en un carro de fuego. Entonces me imagino yo que ellos tenían en su cabeza cómo iba a regresar Elías, en qué forma iba a regresar, cuándo sería ese día del Señor que se menciona, ¿no? Porque el texto dice que vendría antes del día del Señor, que el Mesías vendría antes del día del Señor. Bueno, seguramente ellos tenían muchas dudas, muchas incertidumbres, pero sí el mensaje era claro para las personas que realmente amaban al Señor, y el mensaje era que tenían que esperar a que ese Mesías viniera, y mientras tanto podían hacerlo con plena tranquilidad y plena paz, sabiendo que Dios es soberano y que está al control de todo. Bueno, el río a cruzar, los receptores bíblicos de esta profecía tenían pocos datos para poder interpretarla. El tiempo no había llegado, tenían acceso a menos información que nosotros. Por nuestra parte, tenemos la ventaja, como decía José, de que podemos ver el cumplimiento de todas las profecías mesiánicas porque tenemos la revelación completa. Entonces, también aquí es importante resaltar que la profecía de Malaquías da a entender, esta es la parte final de su libro, este es el último libro que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, da a entender que la historia continúa, da a entender que ese no es el final del libro, que ese no es el final de la historia, sino que falta todavía más por completar la Sagrada Escritura, ¿no? En el puente de los principios, hay algunos principios teológicos que podemos rescatar de este texto, y es la encarnación de Cristo. El hecho de que Cristo haya venido a la tierra como hombre a través de María, y fue cómo fue verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué esto tenía que ser así para que pudiera salvarnos de la ira en el día del juicio? También tenemos el profeta enviado, que es Elías, a través de Juan el Bautista. La Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías y que vestía como Elías y hacía cosas como Elías, ¿no? También hay una mención en el Nuevo Testamento cuando dice que Jesús estaba con dos de los profetas, y entre ellos estaba Elías también, ¿no? Moisés y Elías. Se habla en este texto también del día del Señor como un día de juicio, un día en el que el Señor va a venir a condenar a todos los pecadores, a derramar toda su ira por todo el pecado y la maldición que hay en la tierra, ¿no? Entonces, el profeta Malaquías nos dice que antes de ese día del Señor iba a enviar al Mesías. Entonces, eso ya sucedió hace 2000 años, ¿no? Hay un mensaje de redención también, porque por el tema de la restauración de las relaciones familiares, el hijo se va a volver al padre, el padre se va a volver al hijo. Hace una referencia a que las cosas iban a ser hechas nuevas, iban a sanar básicamente los corazones, ¿no? Y hay una clara advertencia al final del texto
que nos dice que al que no se arrepienta, al que no crea en el Hijo de Dios, va a sufrir juicio y maldición y la condenación eterna. En el Nuevo Testamento no se modifica el principio de esta enseñanza, más bien se confirma todo lo que el Antiguo Testamento venía diciendo, todas las profecías, vemos el cumplimiento de todo esto, lo vemos en Cristo. El texto en nuestro contexto. Vemos que se hace énfasis en el arrepentimiento, involucra volverse a Dios, restaurar las relaciones familiares. Aunque el libro termina con una maldición, el mensaje es esperanzador para los que creen y para los que esperan la segunda venida del Señor, ¿no? Este texto se aplica a aquellos que han dado su espalda a Dios y que no se arrepienten. La parte final que habla de la maldición, ¿no? Que no se arrepienten de sus pecados, sino que se complacen en la desobediencia. Hay tres conclusiones importantes. La primera es que la tarea del Mesías era amonestar y reprender a aquellos que habían desobedecido la ley de Dios. La conclusión 2 sería que Dios envía al Mesías para expiar los pecados de los pecadores, expiar específicamente los pecados de todos sus escogidos, ¿no? Y la conclusión número 3 sería que el cumplimiento de esta profecía exalta la gloria de Dios y nos llama a arrepentimiento para restaurar nuestra relación con Él. Listo. Gracias. Gracias, hermana Carmen. ¿Algún comentario o pregunta para la hermana Carmen? No se peleen, hermanos, tranquilos. Solamente quiero hacer un comentario, no una pregunta, para romper el hielo. Me encantaron las diapositivas de la hermana Carmen. Muchas gracias, hermana. Ok. Yo tengo una pregunta para Carmen y para José. Vamos a empezar con Carmen. ¿Qué la motivó a tomar ese texto de Malaquías? Bueno, realmente yo me puse a buscar las posibles opciones de un texto a seleccionar, ¿no? Estaban los textos de los salmos, pero me parece que es complicado un poco el análisis de por ejemplo, qué tipo de salmo es y todas esas clasificaciones que hay dentro de los salmos, ¿no? También dentro de Proverbios me pareció igual, entonces creo que la literatura profética, de cierto modo, cuando es de profecía que ya ha sido cumplida, no de profecía que no ha sido cumplida, esa creo que es mucho más difícil, ¿no? Pero creo que cuando es profecía que ya se ha cumplido es mucho más fácil de analizar y de interpretar porque ya sucedió, no hay que especular nada. Entonces, Okay. por eso seleccioné ese pasaje. Ya, perfecto. Sí, son de repente, para mí sería un pasaje que posiblemente no elegiría y elegiría un salmo, un proverbio en el caso contrario, ¿no? Pero es un pasaje interesante. Es curioso porque en la actualidad hay personas que creen dentro de la línea protestante de que Juan el Bautista no fue el cumplimiento de esa profecía. O sea, es muy interesante porque los evangelios son claros, el propio Cristo también, ¿no? Entonces, aún dentro del círculo protestante, algunos creen que no, que ese Elías no vendrá, ¿no? Y también es interesante porque, si mi memoria no me falla, creo que Apocalipsis habla de que también para los últimos tiempos se levantará o vendrá alguien con un ministerio parecido, ¿no? Al de Elías y otro profeta. Y José, me imagino que el contexto de Semana Santa influyó, ¿o no fue eso? Les digo la verdad, Por favor. fue más un tema de impacto personal, porque el texto básicamente te hace ver y te hace recordar que Dios sufrió por nuestros pecados, el Hijo de Dios, pues para ser específicamente, Dios encarnado, y a mí personalmente pues me gusta porque me recuerda lo impiadoso que soy a veces y lo
cómo Jesucristo inmerecidamente sufrió por sus escogidos, pues, totalmente inmerecido por mí, no lo a sus escogidos, hablando específicamente por mí. Y me baja de la nube en la que a veces uno se sube, ¿no? Ok, gracias, excelente. Sigue nuestra hermana Ruth. Adelante, hermana, tiempo es suyo. Dios bendiga, hermanos. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Mm. Ok, ¿logran ver lo que estoy compartiendo aquí? Bueno, vamos a hacer el análisis del Salmo 51. Escogí específicamente el versículo 1 y 5. ¿Me confirman si se ve bien, por favor? Sí, ok. Ok, vamos a leer los primeros versículos. Primero lo leo completo y después lo vamos analizando. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, en el primer versículo, en los primeros textos A y B, pues yo coloqué que era analogía indirecta, ya que ambos, pues, textos está sobreentendido de que lo que le está pidiendo el salmista es, Señor, o sea, conforme a tu misericordia, perdóname por mis pecados, borra todo lo que, las maldad que yo he hecho. Y pues, paralelismo sinónimo, pues, porque ambos textos tienen similitud en lo que están pidiendo. Básicamente es como que el texto B está repitiendo lo que el texto A está tratando de decir. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Consideré estos textos como una hipérbole, ya que el salmista resalta el más y más diciendo que realmente quiere quedar limpio, muy limpio. O sea, bien el salmista pudo haber dicho, lávame de mi maldad, pero no se quedó con lávame de mi maldad, sino lávame más y más, o sea, rasga más y más profundo, ¿no? Y también lo consideré como paralelismo sinónimo, ya que límpiame de mi pecado, y con el texto A que dice lávame más de mi maldad, es básicamente lo mismo que está diciendo. En el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Lo consideré también como analogía indirecta, ya que primero se conectan en el aspecto de que, o sea, y mi pecado está siempre delante de mí porque yo reconozco mi rebelión. O sea, es como una conexión, pero al mismo tiempo está sobreentendido que el autor sigue repitiendo lo mismo que ha estado pidiendo en el primer versículo. Entonces, se llega a la conclusión que en verdad hay un arrepentimiento del salmista en estos versículos, pues, y también como paralelismo de desarrollo, que fue que el texto B está ampliando la idea del texto A, o sea, le da una continuidad al texto A. El versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Consideré esto como como un apóstrofe, ya que el salmista habla a Dios en primera persona como si estuviese en persona. O sea, básicamente le está diciendo a Dios cara a cara, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Porque habla de contra ti, ese ti y delante de tus ojos. O sea, ese tú suena de que es como primera persona. Luego, también lo considero como paralelismo de desarrollo, ya que pues el texto B está complementando lo que la continuidad de la idea del texto A. Luego sigue el texto, la parte segunda de ese versículo,
para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Lo consideré también como una analogía indirecta, ya que se entiende que Dios tendrá razón con sus argumentos delante de un juicio. Y el paralelismo de desarrollo, pues, también le da continuidad a lo que dice el texto A. Y pues, por último, el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esto lo considero como una metonimia, una causa y efecto, ya que el autor describe que fue formado de la maldad y en pecado de su madre lo concibió. O sea, que básicamente nosotros, o sea, da de notar de que el salmista sabía que de verdad nosotros habíamos nacido en maldad, habíamos nacido en el pecado. Y pues paralelismo sinónimo, ya que he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, nosotros en esto he aquí en maldad he sido formado desde el momento en que nos fuimos concebidos en el vientre de la madre del salmista. Y en pecado me concibió mi madre, pues relativamente está diciendo lo mismo como que en el momento en que dio a luz. O sea, es en el momento en que hubo vida, fue que nosotros fuimos concebidos. Entonces, ok, denme un segundo que voy a presentar ahora mi presentación. Ok. Entonces, nosotros hemos visto entonces el análisis de las figuras del Salmo 51 del 1 al 5. Y ahora vamos a ver lo que son el proceso interpretativo, que igual lo hice como todos los demás, pastoras, de que pues el paso 1, consideré mucho lo que era el contexto histórico y el contexto literario. Básicamente, primeramente, antes de empezar, pues, obviamente este salmo está basado en una literatura poética. El contexto histórico de este salmo se basa en 2 de Samuel 11 y capítulo 12, cuando pues Israel había entrado en una guerra con los amonitas y sitiaron a Rabá, y pues también se habla de que David, pues en su momento de ocio, pues él estuvo en un lugar en su palacio, en vez de estando en la guerra, pues decidió quedarse en el palacio y pues vio a una mujer bañándose, pues bueno, la deseó, era Betsabé. Entonces después de esto, pues David manda a mandar a Urías al frente de la batalla, que Urías era el esposo de Betsabé, y pues Urías murió en batalla, y pues David, pues. Entonces Natán, profeta Natán, fue enviado por Dios delante de la presencia del rey David, y lo reprendió en base a una historia en que Natán llevó a David a juzgar la historia, y pues Natán lo confrontó con ese juicio que David había hecho, diciendo que el hombre de esa historia era él, y pues ahí fue donde hubo un arrepentimiento de parte de David, y pues ahí salió entonces lo que era el Salmo 51 completamente. En el contexto literario se habla de que se nota de que el autor estaba arrepentido, tenía un arrepentimiento profundo, deseaba ser limpio en ese Salmos y acepta su condición de pecado. Entonces su único deseo era que el rey David era que él quería ser limpio, que él quería, como, no sé, me imagino yo en la cabeza de David, agarrar una máquina de tiempo en nuestra época y echar el café para atrás para no volver a ver cómo ese error. Pero bueno, ya había derramado la leche, que fue difícil recogerla, ¿verdad? Entonces, luego vamos en el paso 2, que vamos a ver la diferencia entre lo que era el autor David con nosotros, pues hasta cierto punto. Una de las cosas era que las condiciones que el pecador siguen siendo las mismas, fue lo que yo vi mucho en este versículo, en estos versículos. O sea, el mismo arrepentimiento que David tenía en ese momento, el mismo, quizá el sentido de culpabilidad que él sentía, es el mismo sentido de culpabilidad que como personas y como humanos nosotros sentimos cuando hacemos algo que no es de agrado a Dios, ¿no?
Todo indica que las acciones de maldad vienen desde la creación, o sea, desde el principio, desde Adán y Eva. Nosotros, bajo esa maldición, pues, fuimos ahora concebidos en pecado, venimos a un mundo pecador. Luego viene que a los ojos de Dios todos somos pecadores, básicamente es lo que más o menos completa lo que yo trataba de decir. Y el arrepentimiento busca aprobación. O sea que no es el único deseo de David, el buscar arrepentimiento, era buscar aprobación de parte de Dios y agrado de él, ¿no? Entonces en el paso 3 vemos entonces los principios teológicos. Pues el principio que yo saqué aquí fue: al reconocer nuestra condición delante de Dios, nos exponemos a la verdad y misericordia de Dios buscando la redención. Y eso yo lo puedo corroborar mucho en la parte donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. O sea que delante de Dios nosotros somos pecadores. Y cuando nosotros nos exponemos a la verdad de las Escrituras, la verdad de su palabra, pues llegamos a confrontarnos como pecadores y eso pues nos lleva a buscar la redención. En nuestra redención nos lleva a buscarla, volver a conectar nuestra relación con Dios. Entonces, el paso 4, bueno, esto lo vi mucho en lo que es Pablo cuando tomó esta referencia de este salmo para Romanos, una de las cartas de los romanos. Dice Pablo, dice Pablo: de ninguna manera antes bien sea Dios veraz, o sea, verdad, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. En Romanos 3:4 eso lo podemos encontrar. Esa es la referencia que Pablo tomó de este Salmo 51, específicamente el versículo 4. Dice: Pablo toma de este texto del Antiguo Testamento para decir a los romanos que Dios es veraz en sus palabras y que su palabra es verdad y pura y tiene para ganar el juzgado. O sea, que básicamente pueda nosotros agarrarnos en el juzgado y hacernos a nosotros papilla, ¿no? Porque la verdad es que delante de Dios nada se puede esconder, como lo hizo el profeta Natán delante de cuando fue a confrontar a David. Entonces Pablo hacía referencia de la fidelidad de Dios, que aún siendo otros infieles a él permanecía fiel a nosotros. Esto es como un pequeño contexto del versículo Romanos, de donde Pablo sacó esta referencia. Pues el paso 5, la aplicación. Esto debe llevarnos a una sola dirección, que es la reconciliación con el Padre. Reconociendo, 1, nuestra condición y buscar arrepentimiento. 2, a través de su Hijo Jesús. 3, conocerle por medio de una relación íntima en la oración y en las Escrituras, en el estudio de las Escrituras. Y fortaleciendo nuestra fe en la coinonía con nuestros hermanos en la fe. Y las conclusiones, pues, por lo que es la aplicación de todos los métodos para la interpretación de escrituras son indispensables definitivamente. Creo que sin ellos, yo creo que personalmente me vi muy confrontada en este trabajo, ya que el tema del análisis a mí me cuesta un poco cuando me ponen bajo presión, pastor, pero gloria a Dios lo pudimos haber hecho, usted dirá. Pero la verdad es que los métodos para esta interpretación pues me ayudaron mucho como a buscar la dirección o la guía y mantenerme ahí, porque usualmente siempre solemos desviarnos pues. Me gustó mucho ver la perspectiva del autor y los sentimientos que lo movió en este salmo, en cómo abordó el tema de verlo de una perspectiva de primera de Samuel a ahora, a Salmo, y luego llevarlo a Pablo, este recorrido, la verdad, me permite dar una aplicación más real en nuestros tiempos según a la luz de las Escrituras. Y gracias. Gracias a usted, hermana. ¿Algún comentario o pregunta de la clase? Yo, pastor. Adelante, hermana. Primero quiero
felicitar a la hermana Ruth, en verdad, excelente. Para mí, es muy buena presentación porque su primera diapositiva me parece que era realmente el propósito de este trabajo, porque ella ha presentado verso por verso las figuras literarias que se ven en los versículos. Sin embargo, yo pensaba pasar por alto esto, pero en realidad creo que no es intención de estudiar, quedarse con dudas. Entonces, ahora mismo me siento todavía más confundida por la presentación de la hermana y no porque yo piense que esté mal, lejos de eso, sino porque me confronta en el hecho de que no tengo claro qué es o estoy confundiendo lo que es poder identificar la estructura de la literatura y lo que son las figuras literarias. Porque en el libro, y básicamente por eso fue que me guié en el trabajo del foro del Salmo 19, donde los rasgos que podemos identificar para reconocer una obra literaria en el Antiguo Testamento, específicamente en los Salmos, es que consta de 3 rasgos, que son la concisión, la estructura y la imaginería figurativa. Y dentro de la imaginería figurativa, entonces entran lo que son las figuras literarias. Entonces ahí es donde viene mi confusión. Yo también, es necesario también, o es lo que se debe hacer, de que además de reconocer lo que es como imaginería figurativa, decir o explicar cuál es la estructura. Porque ella habló sobre paralelismos y también habló sobre las figuras literarias. Entonces, esa es la confusión que yo tengo, pastor, de que no sé qué es lo que tengo que reconocer específicamente en los salmos. Tengo esa confusión bien grande y no quiero terminar el curso con esa confusión. Ok, hermana, te daría una respuesta súper sencilla y básica, pero creo que no te ayudaría. Pero si quieres escucharla, te la doy. No me va a ayudar. O sea, a mí me ayudaría, pero no sé si a ti te ayudará. O sea, la respuesta sería que a la pregunta, ¿qué es lo que debo reconocer cuando estudio los salmos? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? Y mi Sí, respuesta, porque, ajá, en una sola palabra es todo. Pero sé que, todo. sí, pero sé que esa respuesta tal vez sea más compleja, ¿no? Ah, O sea, cuando tú estudias una porción de los salmos, por ejemplo, un libro que está escrito en un género literario poético como tal, ya de por sí entonces allí nos encontramos con que el género poético va a usar todas las figuras y formas literarias de similes, simbolismo, paralelismo, metáfora, hipérbole que el autor en su momento considere apropiada para ampliar. Lávame más y más. Él está dando la idea con eso, en la poesía hebrea, de que él no quiere nunca encontrarse sin esa limpieza de parte de Dios, ¿no? Esa palabra allí, por ejemplo, harbef en el hebreo, es como un lavamiento grande, como algo progresivo, constante. Es un sentimiento como que yo no quiero nunca estar fuera de tu limpieza, ¿sí? No quiero estar cochino. Entonces ves que allí en esa hipérbole, por ejemplo, que para nosotros es completamente algo como, ¿cómo sería una palabra sencilla en una poesía latinoamericana, ¿no? Como límpiame por completo, para nosotros sería como suficiente, ¿no? Y tal vez explica todo lo que queremos expresar, pero en el hebreo ellos usan mucho de estos elementos. Entonces, cuando vamos a hablar de todos los elementos figurativos que se están describiendo, entonces
el análisis es cuidadoso, ¿no? Saber, por ejemplo, ver si estás en un paralelismo sinónimo o otro género de paralelismo, otra categoría de paralelismo. Eso te ayuda a ver, por ejemplo, el énfasis en las ideas, ¿no? Como la hermana lo explicaba, ¿no? Déjame poner el salmo aquí. Por ejemplo, cuando ves el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, él está transmitiendo una sola idea en dos oraciones distintas, un paralelismo sinónimo, que buscan enfatizar o exalzar el sentimiento de arrepentimiento o el deseo de ser perdonado, ¿no? Entonces, eso es lo que, por ejemplo, en los salmos tú buscas ir viendo. Estas figuras literarias, cuando hay paralelismo, cuando hay símbolos, similes, hipérboles, son anotaciones que tú vas a hacer. Al momento, ahorita mismo yo sí estoy, ustedes sí están explicando cada aspecto, van viendo cada verso y van diciendo todas las cosas, pero al momento de, por ejemplo, si yo tuviera que hacer un salmo, una exposición, una predicación del Salmo 51, yo no le voy a explicar esos datos a la congregación. ¿Me entiendes? Yo no voy a decirle, bueno, el verso 1 es un paralelismo sinónimo, porque si comparamos la primera oración, vemos que repetidamente usa 2 veces el término piedades y que pide perdón y misericordia. Entonces, o sea, yo expondría la idea central del verso. No sé si me explico. Ahora bien, yo en el estudio, en el escritorio, en la mesa, sí hice el análisis de cada verso. Fui haciendo la hermenéutica y viendo todas las figuras que el autor está usando allí. Porque al identificar la figura entiendo entonces el mensaje real que se está transmitiendo, ¿no? Reino de los cielos, por ejemplo, cuando vamos a ver ahora hermenéutica 2, cuando se ve mucho de los géneros como parábola, el reino de los cielos es semejante a una red echada al mar, recoge toda clase de peces. Entonces allí, si tú ves ya el término semejante, el reino del cielo es semejante, esa indicación del propio autor, en este caso Cristo, te dice que todo lo que sigue a continuación es un símil, una metáfora. ¿Sí? ¿La metáfora cuál es? El reino se compara a una red pescadora. Entonces, ya yo no puedo interpretar eso literal, ¿no? Sí, realmente el reino del cielo es una red, porque ya el texto me indica que es una metáfora. En los salmos, al ser poesía, entramos de lleno a identificar los símiles que se están dando allí. En cuanto a la estructura, que era la otra pregunta, la estructura literaria es ver la forma en la que el autor ha desglosado o presentado su escrito. Por ejemplo, ¿cuál sería una estructura sencilla, ¿no? De este Salmo 51? En los primeros 2 versos podemos ver que cuál es la idea central allí. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Aquí está. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El Salmo empieza con esta declaración de perdón, de solicitud de perdón. Pero para poder encontrar el perdón, ¿qué debe haber? Arrepentimiento. Confesión, ¿no? Arrepentimiento, sí. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas conocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Entonces, vemos este segundo grupo. El autor empieza hablando de la solicitud de perdón que necesita y de hallar misericordia delante de Dios.
porque él reconoce sus pecados. Además, hay algo interesante, que él es claro al reconocer que Dios no va a pasar por alto su pecado. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Él sabe que Dios, o sea, hay solicitud de perdón, confesión de pecado, comprensión del carácter santo de Dios. Dios no va a mirar entre dedos por su pecado, ¿no? Y luego entonces la restauración. Y así tú puedes ir viendo cómo el autor de manera lógica está estructurando su oración. ¿Eso ayuda? ¿O tienes más dudas? Tranquila, puedes preguntar, la clase es para eso. Bueno, Aunque debo reconocer que todo esto lo debería estar respondiendo Ruth, ¿no? Pero tranquila. bueno, creo que mi limitación está en que solo yo entiendo de que solamente tenía que reconocer aquellas figuras literarias que estaban explicadas como imaginería figurativa. Está bien, está bien. Sí, o sea, estamos aprendiendo, no te estreses. No, pero quería tenerlo claro para Ujú. no tener esa duda ahí Yo por recuerdo la eternidad. en mi época de estudiante yo le ponía paralelismo hasta los subtítulos. Aquí hay paralelismo de una vez, ¿no? Entonces, Gracias, pastor, por cubrirme. este es un tema de aprendizaje donde vamos poco a poco, por eso no te preocupes. Pastor, yo sí tengo una consulta, pero no para Ruth, para usted. Pues yo no estoy exponiendo. Pero es algo que me debe contestar usted. Ok. Pastor, cuando vamos a analizar los salmos y lo que tenga literatura poética, hay varias figuras, tanto las que son las estructuras como lo que dice la hermana imaginería figurativa, como que se entrelazan entre ellas y son confusas. O sea, tú no puedes estar, o sea, hay que hacer las dos divisiones, pero entre ellas mismas hay unas que se confunden. Eso no es que no importa, ¿no? Uno lo hace según lo que uno analiza. Eso no es que tiene que ser taxativamente como en el caso de saber lo que el autor quería decirle al pueblo en ese momento. No es así, sino es lo que yo saco en conclusión analizando ese versículo, pues, o ese pasaje. O sea, en el tema de la poesía sí hay un mensaje aquí. O sea, este Salmo 51 sí tiene un propósito y un significado. Por ejemplo, yo estoy seguro que si nosotros no tuviésemos el contexto del Salmo 51, no encontraríamos el verdadero valor del Salmo. Cuando entendemos que el hombre que está orando aquí acaba de asesinar a una persona, cometer adulterio y engaño, no estamos hablando de una persona que mintió, nada más. Estamos hablando de una persona que ha hecho una trama de asesinato muy terrible. Independientemente que sea David, esa es la realidad de lo que él hizo. Y él no solo adulteró con una mujer casada, mató al esposo de esa mujer para que no se enterara del adulterio, utilizó a terceras personas como Joab para que fuera parte del cómplice, traicionó a un soldado suyo al decirle, ponlo al frente y ustedes déjenlo, aléjense para que lo maten ahí donde él está. Y luego se pasea en el palacio como si nada hubiese pasado, ¿no? Le hablan de la muerte del hombre y ¿qué hace en el relato? Él hasta guarda luto por él, ¿no? Sí, guarda luto y manda el pésame a la esposa y luego, que pasa el duelo, la toma como esposa de él. Entonces, sin ese contexto, perdemos el verdadero sentido que se está transmitiendo ahora aquí, en este salmo, ¿no? Entonces, sí hay un mensaje de parte del autor David expresando el dolor que siente. Creo que es por aquí donde él dice que se secaron sus huesos. ¿Qué verso es? ¿O es otro salmo? Estoy yo, mi mente entrelazándolo. Aquí está, es este. Y se recrearon los huesos que has abatido.
en el sentido de que él estaba guardando ese pecado sin confesión, mientras que internamente se estaba consumiendo, desgastando, secándose, en pocas palabras, ¿no? Entonces, si yo le digo a usted, no, hombre, hermano, después de hermenéutica 2, usted abre un salmo y todos los paralelismos del mundo se van a... No, es mentira. O sea, cuando se ponen los salmos, yo invierto mucho tiempo porque, primero que nada, es poesía hebrea. Es un género que es distante a la poesía de nosotros. Para el hebreo no buscaba rima como nosotros. Nosotros en nuestra poesía buscamos que rime. Una poesía que no rime, todo el mundo dice, ok, seguro que quieres ser poeta, mejor porque no te dedicas a vender helado o algo, ¿no? Porque eso no rima, ¿no? Es cierto, ¿no? Una poesía que no rima para nosotros es como que los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor, ¿no? Buscamos el sentido rítmico, casi una canción. Para el hebreo no era así. El hebreo no quería, no, su fin último no era la ritma. Su fin o el propósito en la poesía hebrea era los elementos estos que hacían exaltar un término, la hipérbole y todos estos géneros y figuras que ellos podían utilizar para transmitir mensajes, para hacer volar la mente. Recuerden que estamos hablando de una sociedad en donde la educación y la enseñanza, ¿cómo se transmitía? De forma oral, oral. Eran historias, eran relatos, así era la educación de la época. Los niños de hasta los 5 años iban a ser educados por sus padres y cuando pasaban, por ejemplo, en los tiempos de Cristo, ya para el Nuevo Testamento, cuando pasaba de la educación inicial con sus padres, que iban a la sinagoga, allí la educación era oral. ¿Sí? Era el relato, historia, por eso que usted vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, contarás esto a tus hijos a tus nietos, a tus bisnietos, a tal generación. Entonces, en ese propósito de la transmisión oral, se utilizaban en todos estos géneros y figuras literarias que los hebreos tenían en su poesía para cautivar la imaginería del oyente con estos elementos. Entonces, esas son las dificultades que tenemos nosotros cuando estamos tratando de cruzar este río de dos culturas completamente diferentes, con dos estilos de poesía totalmente diferentes. Una poesía que no usa tanta imaginería y otra que busca enriquecerse grandemente de toda esa figura literaria. Entonces, no es sencillo, es con paciencia y eso nos va a ayudar a ir descubriendo o identificando lo que el autor está tratando de expresar. Y eso es que nosotros nos estamos quedando en el español, ¿sí? Nos estamos quedando en el español, porque si nos vamos a verlo desde el original, estoy seguro que, por ejemplo, ahí ya desde el hebreo empezaríamos a hacer estudios gramaticales y ver si lo que tenemos traducido como más y más en el hebreo es una traducción exacta más y más o es una palabra en el hebreo que significa mucho más de lo que nosotros entendemos por más y más, ¿no? Entonces, eso van a ser, esto es paso a paso, o sea, estamos gateando poco a poco. Muchos de ustedes no han entrado al hebreo, están en griego algunos, luego vendrá hebreo y ahí van a ir adquiriendo esas herramientas para ir mejorando en su eficacia en la interpretación. Bien, quiero hacer una pregunta bueno, falta Allen, ¿no? Allen está. Sí, falta. Yo puedo ser breve. En menos de 5 minutos, 3. Ok. No sé, me convenciste. Tú eres fiscal, Falta ¿verdad? Teo también. Pastor, ¿me Teo. escucha? Alto y claro, hermano, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy listo. ¿Y Teo? ¿Está listo, Teo, también? Sí, yo también estoy listo, pero ¿me escucha? Sí, alto y claro. ¿Tú me escuchas? ¿Nos escuchas a nosotros? Sí, sí. Breve. ¿Teo me escucha? Teo. Sí, lo Sí. escucho. Ok, perfecto. Listo, hermano. Tiempo es tuyo. Vale. ¿Me puedes, para compartirla, pastor? No, no lo escucho. Sí, está abierto. Tú puedes compartir. Ah, ok, bien.
Creo que es aquí. Bien. ¿Ven la pantalla, verdad? ¿Aló? Hola, ¿me escuchan? ¿Ven la pantalla? Ahorita Sí, no. pero no se ve la pantalla. Te vemos a ti, hermano, no se ve tu Ah, ok. pantalla. Oh, wow. Pastor, es que me cambié de computadora y esa computadora es nueva, entonces no sé dónde sale Pásame el PowerPoint. documento por WhatsApp, pues. Dale, vas de inmediato. O a uno, mándalo al grupo y a uno de los compañeros que lo comparta por ti. Dale, dale. Ahí va, de inmediato. Hermenéutica. Y Valverde también está pendiente y esa no me la quiero perder porque agarró un pasaje que caramba, ¿para qué les cuento? Yo lo escuché, me lo comentó y le dije, hermano, ¿qué estabas pensando cuando cogiste ese pasaje? Y me dijo, bueno, profe, es que me tenía curiosidad. Yo dije, bueno, pero hay 66 libros y más de no sé cuántos miles de versos y tu curiosidad era ese pasaje. Así que bueno, estoy muy expectante de esa exposición. Un momento. Ya va. A ver si lo comparte. Bueno, si quieres, entonces Teo, mientras Allen avanza, Dale, dale, pues está bien. Teo expone y después Allen y de último Valverde. ¿Se ve la pantalla? Sí, hermano. Ok, voy a ser breve, pastor, porque le seré honesto. Yo también lo desarrollé como root y no quiero dilatar mucho el tiempo. Bueno, el último que me dio que iba a ser breve demoró 12 minutos, así que tranquilo. Ok, vamos a ponerlo en grande. Déjame quitar esto de aquí. Ok, yo escogí el Salmo 13, que es un salmo es muy corto, son 6 versículos nada más. Aquí lo podemos leer, es más bien como una pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Dios, Jehová mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Misericordia se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Bueno, primero, y versículo por versículo, no los voy a leer todo, porque la verdad es bastante. Y en cada versículo saqué su frase A y la frase B, y a cada una me puse a identificarle su figura literaria. Y entre la frase A y la frase B me puse a ver que habían paralelismos, ¿no? La frase A y la frase B en algunos casos ejemplificaban el mismo significado y en algunos casos caían el paralelismo es sinónimo. Y dentro de la misma frase habían figuras literarias de sustitución, de analogías, habían de apóstrofe, de juego de palabras, de todo un poco, ¿no? Y fui versículo por versículo, como ya lo dije, y ahí también explicaba un poco lo que era en sí el paralelismo identificado. Las figuras literarias no, porque no quería hacerlo extenso. Entonces, luego seguía el recorrido interpretativo, buscar entender el contexto original de los receptores bíblicos. Con respecto al contexto histórico, no se tiene una fecha aproximada exacta de cuándo fue escrito este salmo. Se le atribuye, hay una alta probabilidad, casi que el 99 o 95% que es atribuido al rey David, y más específicamente en la etapa donde estaba en aflicción por sus enemigos. En el contexto literal, recordemos que el histórico, recordemos que el rey David normalmente tenía que luchar contra muchos enemigos, ya sea filisteos, todos los pueblitos paganos alrededor del pueblo de Israel, ¿no? Entonces muchos de ellos lo querían ver muerto. El contexto literal es de tipo cántico o poético, donde se usan diferentes figuras retóricas, paralelismos, y se muestra la rogativa de David hacia Dios
primero en tono de reclamo o de cuestionamiento, y luego en súplica por la libertad y victoria sobre sus enemigos. Y al final concluyendo con una declaración de confianza en el amor y salvación de Dios. Paso 2, medir la anchura del río. ¿Cuáles son las diferencias entre los receptores bíblicos y los actuales nosotros? Los receptores bíblicos, bueno, en ese momento, ese salmo fue escrito prácticamente en una parte fue que recibió ese salmo fue Dios, de David hacia Dios, pero también se leía posteriormente y el pueblo lo recibía. Entonces, como vemos también, el pueblo de Israel era un pueblo que tenía siempre dependencia en la victoria de su rey con respecto a sus enemigos, y el rey tenía que buscar el favor o el rostro de Dios, estar bien con Dios, ¿no? Y si no, entonces los enemigos del rey vencían al pueblo. Si vencían al rey, entonces el pueblo sufriría muerte, dolor y desgracia. Actualmente nuestros gobernantes hoy en día no se rigen por un gobierno teocrático como lo era en el pueblo de Israel, y muchos no buscan depender de Dios para vencer sus dificultades y retos dentro del gobierno. Vemos que David escribe a Dios, reclama, porque ante todo sabemos que en ese gobierno teocrático había un rey, pero estaba Dios era el rey de todo el pueblo, pero el pueblo le pidió un rey humano a Dios, entonces estaba David. Primero puso Saúl y después vino David, y estaba el profeta. Ese modelo teocrático siempre, el rey debería siempre agradar a Dios. Pero en este momento David estaba afligido y estaba buscando la ayuda de Dios. En el paso 3, esta parte es un poquito difícil, buscar el principio teológico que subyace en el texto, porque en sí el Salmo es mucho cuestionamiento hacia Dios. Luego viene la parte al final, de una declaración de confianza. Pero yo lo que pude sacar fue que si David está apelando a Dios para que la resuelva, para que la ayude, para que le quite la mano a los enemigos encima de él, es porque él sabe que Dios es fiel, misericordioso, omnipotente, amoroso y justo, ¿verdad? Y que su justicia lo va a librar de sus enemigos, que su amor y su misericordia lo pueden perdonar, y que su fidelidad y su omnipotencia tienen todo poder, y es una confianza de que él siempre va a estar ahí para él. En cuanto al paso número 4, que se modifica o matiza este principio de la enseñanza del Nuevo Testamento, bueno, en cuanto a lo que analicé, este principio es consolidado en todo el Nuevo Testamento a través de los apóstoles y las cartas paulinas, porque en sí que Dios sea fiel, misericordioso, omnipotente, amoroso y justo no es más que definir los atributos de Dios, cosas que ya son propias, divinas y personales de Dios. Y en el paso 5, lo que es las aplicaciones de cómo deberían los cristianos aplicar este principio teológico en nuestras vidas. Deberíamos confiar en Dios y valorar su misericordia hacia nosotros. Dios merece o se merece que nosotros confiemos en Él, que Él es de confiar, ¿verdad? Él es verdad, Él es fiel y Él nunca falla. Dios es el creador de todo y omnipotente, todopoderoso. Mantiene la creación del universo en su lugar funcionando, entonces nuestros enemigos de aflicción no tendrán ni cabida ni oportunidad contra Él. Si amamos la verdad de Dios, todas las cosas obran para bien, y su justo juicio se aplicará en favor de los que le temen y le aman. Bueno, como conclusión, de manera personal, la dependencia y el favor de Dios son lo más importante dentro de nuestras vidas, y podemos concluir que es lo único que nos hace estar pegados de Dios, reconocer en humildad que somos nada sin Él, que vivimos para agradarle según lo que diga su palabra. A la vez al estar fuera del favor de Dios o estar en momentos de prueba o aflicción, generará esta búsqueda intensiva, racional, emocional de nosotros una vez reconozcamos nuestra condición, sea cual sea nuestra condición. Y también la confianza en Él es parte de nuestro trabajo diario para caminar con pasos de fe, o dicho de otra manera, caminar con los ojos cerrados, creyendo con nuestros pensamientos y emociones que Él responderá a nuestra súplica conforme a su voluntad. Muchas gracias. Gracias, hermano.
¿Alguna pregunta? Muy bien. Entonces, hermano Allen, adelante. Bien. ¿Lo puedo compartir, pastor? Sí. Bien. Gracias y paz a todos. Seleccioné el libro de Amós, del versículo 9 al 13. No. Pastor, puede de pronto la segunda. Ajá. Antes de esto, hermanos, quiero como hacer una breve explicación, ya que uno de los elementos de interpretación que nos recomiendan es esto, la figura literaria. Con este propósito del trabajo el propósito del trabajo que he seleccionado, más bien, como voy a resaltar como uno de los principios generales de interpretación, la cual es la figura literaria, porque aparte de eso, recordemos que está el contexto histórico, cultural, el idioma y todo eso. Pero en esta parte solamente hablaré sobre la figura literaria del versículo seleccionado, la cual es Amós 9 al 13, que dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Bien, el género del libro de Amós en la mayoría es profético, hay que recordar eso, es profético. Allí la figura literaria, yo señalo la hipérbole, la metáfora, y también está la interjección, que es uno de los que también podría yo hablarles un poco, porque lo descubrí yo, no, aunque hay libros, ciertos libros que como utilizan la interjección también. Y el paralelismo. Muy bien. Antes de entrar al contexto histórico y cultural, pastor, quiero ir rápidamente a señalar estas tres figuras literarias que hallé en este versículo. ¿Puede, pastor, de pronto, como? Ajá, muy bien. Recordemos rápidamente que la figura literaria hiperbólica quiere decir exageración, ¿ok? Exageración consciente para conseguir un efecto determinado. Esa es la figura literaria hiperbólica. Muy bien. Voy a hacer una breve, como recorderis. También la metáfora quiere decir más bien que como utiliza ciertos elementos naturales para hacer o descubrir o ocultar lo que el mensaje quiere, o el objetivo del mensaje. Muy bien. La palabra he aquí. No, pastor, antes. Ajá. La palabra he aquí es una interjección. ¿Qué es una interjección? Es la que expresa por sí sola un estado de ánimo o capta la atención del oyente. Aquí en hebreo, he aquí, la palabra he aquí, es una interjección que quiere decir mira, es una llamada de atención. Y generalmente la literatura profética se utiliza para llamar la atención sobre un asunto en particular. Esta partícula es una de las formas como los profetas introducen sus oráculos proféticos. Un ejemplo lo podemos ver en el versículo 1 del capítulo 9, rápidamente, cuando dice, vi al Señor que estaba en el altar y dijo es una expresión de interjección, ya que como señala vi. La palabra vi tiene que ver es un sinónimo de mira también. Y eso quiere decir que de una vez esa palabra nos introduce. He aquí, esa palabra nos introduce al género literario específico, la que es la profética. La palabra he aquí, vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el pisador de las uvas a que lleve la simiente. Esa es una literatura una figura literaria hiperbólica.
he aquí. Dice, vienen días. Vienen días quiere decir que siempre se está refiriendo al día en que el Mesías llegaría. La esperanza de Israel siempre se relaciona con la venida del Mesías. Dios nos va a restituir todo allí. Muy bien. Por ejemplo, en el versículo 9, en aquel día, casi la mayoría de los profetas utilizan estas palabras para referirse al Mesías que vendría en ese entonces. Cuando el arador alcanzará al segador y el pisador de las uvas a que lleve la simiente. Lo que se está diciendo aquí es que no va a haber tiempo para sembrar y para segar. Va a ser tanta la abundancia que aparece aquí, que sembrar y cosechar se mezclan de una sola vez y no hay tiempo y esa es una exageración, por eso lo ubico en la figura literaria hiperbólica. Es algo exagerado, pero sí, sucederá. Bien, el paralelismo. Allí y los montes destilarán mosto y todas las colinas se derretirán. Allí encontramos la figura literaria llamada el paralelismo. Esto quiere decir que en la primera línea donde dice y los montes destilarán mosto, luego en la segunda línea afirma lo que ya se comentó. Eso quiere decir esa figura literaria, ya que como la primera línea se afirma en la segunda línea. La misma palabra, pero casi diferente, pero es un paralelismo allí. Y por último, y los montes destilarán mosto y todas las colinas se derretirán. Es una metáfora allí. Aquí se ve como los montes, como si fueran unas tinajas, unas grandes tinajas. Por eso es una metáfora. El paralelismo allí señala gran abundancia en aquellos días. Bueno, estas son las figuras literarias que he encontrado en este versículo. Bueno, yo no hice el paso interpretativo, pastor, pero según lo que me llevó solamente a estudiar, es uno de los elementos esenciales para poder interpretar la escritura tal como los autores lo han escrito. Este es uno de los elementos, que es la figura literaria, porque no todo es algo literal, lo lees y los montes sí, se van a derretir y sucederá lo mismo, no. Hay que, creo que por eso es importante estas figuras y tenerlo muy claro cada vez que vamos a leer la escritura e interpretarla a la vez. Y ya creo que es todo, pastor, ¿verdad? Gracias. Gracias, hermano. Creo que hay algo interesante aquí en la presentación de nuestro hermano Allen. ¿Y qué pueden mencionar ustedes que es interesante? ¿Lo puedo mencionar? Sí. La interjección. Sí, se puede decir También. que es eso. O sea, creo que en la pregunta de la hermana Gloria y de otros más, creo que será posible que se respondan si podemos definir lo que es cada figura literaria. Creo que lo que Allen le presentó al principio es parte de la clave para que usted pueda entender cuándo identificar una metáfora. ¿Cuál es el distintivo de la metáfora? ¿Qué es lo que, por ejemplo, en el manual de estudio que ustedes leyeron, explicaban los autores que es lo que debemos encontrar cuando, o qué son los elementos que deben estar involucrados para decir, bueno, estamos ante una metáfora? Cuando se utilizan analogías como otras. Analogías de... Pastor, cuando se utilizan términos, o sea, que no parece comparativos, pero sí lo son, sin utilizar la pregunta como cómo, que se utiliza en el símil. En el símil se utiliza para entender dos símiles, o sea, dos oraciones símiles, se pregunta cómo tal cosa, y en la metáfora no se utiliza ese término. Es lo que yo entendí, lo que anoté para poder buscar las figuras.
¿Qué más? Son semejanzas, pero hay, por ejemplo, cuando vemos las parábolas que usan mucha metáfora, ¿cuál es el distintivo de las parábolas? La naturaleza, usa, creo que el elemento de la naturaleza. Elementos de la naturaleza que son reales, que Que son reales. existen. Montes, una red en el mar, un cofre de gran tesoro, una perla de gran valor, ¿sí? Un viñedo. Cristo hace muchas parábolas con el vino, pero nosotros los cristianos de hoy en día creemos que es pecado mortal, imperdonable tomar una copa de vino, ¿no? Pero tranquilo, no se preocupen mis hermanos que en la cena del Cordero vamos a brindar con vino de la mejor calidad. Entonces, sí, hermano. Es un tema tabú. Bueno, para mí no está tabú, pero sí entiendo lo que quieres decir. Es un tema, Sí, sí. es un tema conflictivo dentro del Un evangelio. tema muy conflictivo y tabú. Yo lo que veo también en la metáfora es que tiene un sujeto en la estructura gramatical y ese sujeto, sea persona, animal o cosa, se le hace la ilustración de otra cosa para hacerle la similitud. Como un A reemplazo. diferencia, ajá, reemplazo. A diferencia del símil, el símil siempre tiene la palabra como. Ujú. Y la analogía indirecta no tiene un sujeto. Es una analogía, pero no tiene como en sí definido al sujeto en la oración. Ah, sí, Hace un reemplazo, pero no tiene el sujeto directamente. Tiene otra cosa, así como más indirecto. Entonces, gracias, Teo. Entonces, esas son cosas que ustedes ahora lo que deben hacer es en su borrador, en su cuaderno de trabajo, poner metáfora, 2 puntos. Ok, identifico una metáfora con estos rasgos, ¿no? Sé que el símil, siempre el texto me va a decir es como, un ejemplo. Entonces, ok, cuando estoy ante una expresión que va a ser comparativa, es como, entonces ya estoy entrando a esta área de los símiles, Y eso le va a ayudar, y esos son los datos que deben tener para cuando se están presentándose ante esos textos bíblicos. Igual la analogía indirecta, De los paralelismos y repente, demás. ¿Sí? de repente un cuadro con, creo que le llaman cuadros sinópticos, colocando Sí, el significado, exacto, un ejemplo y exacto. Yo se lo haría, pero me convertiría en un profesor que no despierta en ustedes el pensamiento, ¿no? Me convierto en un proveedor de información y no en un impulsador y motivador de que ustedes creen la información, ¿no? Que es el propósito. Así que Una pregunta. espero ver esos cuadros al final de la clase de la última semana, pues cómo les fue. Sí, hermano. Cuando la gente usa las prédicas y traen la famosa enfermedad esa de las gotas de sangre, cuando Jesucristo estuvo en el monte, estuvo que decía, y que él tenía sudores, que su sudor era como gotas de sangre. Hay gente que dice que ese como hace que sea un símil, hay otros que dicen que sí, que en verdad tuvo la enfermedad, que la carga que tenía espiritualmente y anímicamente, físicamente, todo lo que iba a pasar le hacía botar gotas de sangre. En ese contexto que escribió el apóstol en el Evangelio, ¿en dónde nos ubicamos con esa frase de como gotas de sangre? Ujú. Es una pregunta difícil porque he escuchado sermones donde dicen que realmente fue sangre. Fue sangre. ¿Y por qué no? Bueno, no les pedí que eligieran Nuevo Testamento. Si no, de repente ahí hubieran podido tocar ese tema. Déjame mirar algo aquí rápidamente. Yo le voy a decir con honestidad que yo siempre recurro al texto original. Siempre voy al texto original porque obviamente la palabra que se utilice allí es la que me va a ayudar, ¿no? En el término de Lucas 22 es la palabra José, indicador
de comparación en el original. Siempre tiene el uso comparativo. Entonces creo que de manera sencilla, yendo al original, podemos ya tener la respuesta a la pregunta, Teo. Ustedes lo pueden ver si buscan en su biblioteca Logos o un diccionario Strong. Es la palabra 6059, Joseí, que es utilizada, se traduce como, pero es un indicador de comparación. No sé si eso responde la pregunta. A veces, yo soy realista, la respuesta sencilla no nos satisface. Pero muchas veces la respuesta es tan sencilla, ¿no?, que está allí, ¿no? El texto en Lucas dice así, y el contexto también creo que colabora, ¿no? Déjame apagar aquí el interlineal para verlo en español completo. Aquí está, voy a presentarle el pasaje. Una de las cosas que yo, por ejemplo, siempre hago cuando veo en el original, esta gráfica que ustedes ven a su mano derecha es la gráfica que nos muestra el uso que el autor del pasaje que tú estudias, en este caso Lucas, pero también el uso que los autores del Nuevo Testamento le dan a la palabra. Y una cosa que ustedes ya debieron haber leído, si no me equivoco, me corrigen si no han llegado allá en el manual, es que, ¿qué define el significado de la palabra? ¿Qué lo define? ¿Lo recuerdan? Hay algo que los autores decían una y otra vez. ¿Qué define el significado de una palabra? Lo que el mensaje que el autor quiere transmitir, ¿no? El contexto, exacto. El contexto de lo que el autor quiere transmitir. Por ejemplo, hay un método hermenéutico, yo no lo comparto, que en su postulado dice que en el análisis gramatical de las palabras, nosotros debemos tomar siempre el primer significado que la Biblia le da a la palabra. Entonces, eso lo podemos ver muy puntual con el término que utilizan en el Nuevo Testamento y que conocemos nosotros como levadura. Entonces, si yo adopto esa ley que dice, el primer término que la Biblia, el primer significado que la Biblia le da a la levadura es el significado que yo tengo que mantener para todos los pasajes donde hay levadura. Me encuentro que en el Antiguo Testamento la levadura está prohibida, es algo negativo, las ofrendas no deberían ser leudadas, las tortillas o las tórtolas y todo lo que se preparaba, los granos, nunca debía haberse llevado leudado al altar, era abominación delante de Dios. Ya tengo entonces un significado negativo. Si yo tomo eso y me lo llevo al Nuevo Testamento, y Cristo dice, por ejemplo, que el reino de los cielos es semejante a una mujer que toma 2 porciones de harina y le pone la levadura, luego la deja y al día siguiente, un par de tiempo, él va creciendo y va haciéndose más grande la masa. Entonces, si yo tomo ese postulado y digo, el primer significado de levadura es negativo, entonces esto es negativo, el reino de los cielos está corrompido, se va a corromper porque el mal va a absorber, ¿no? La levadura tiene esa propiedad de acelerar los elementos antioxidantes de una masa como tal y lo expande, ¿no? Lo fermenta y por eso se hincha la masa como tal. Pero eso no es el sentido de esa parábola que Cristo está diciendo, sino que el reino de los cielos tiene una influencia y un alcance completo, como la levadura cuando penetra una masa y la abarca por completo. Pero el propio Cristo más adelante, en otro pasaje, le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Y qué hacen los discípulos? Mala hermenéutica. ¿Ustedes recuerdan el pasaje? Los discípulos dicen, eso es porque no traemos pan. Y no, él no está hablando ahí del pan. Ahora la levadura, que anteriormente fue utilizada como una referencia al alcance y la influencia del reino de Dios, ahora es utilizada por el propio autor en otro contexto
para referirse a que cuídense de las falsas enseñanzas de los escribas y fariseos. Cuídense de la levadura de ellos. Tanto prestarle atención a la ideología, a la fábula y a estos cuentos puede hacer que eso se penetre, te influya y te corrompa, ¿no? Entonces, en el caso de Lucas, por ejemplo, 22, el texto dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad, que no entre en tentación, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pase en mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué quiere decir Lucas aquí? Literalmente eran gotas de sangre o era un sudor y una agonía tan intensa como si sudara sangre. Cuando vemos por aquí, dígame, dígame. No, pensé que era pregunta, era retórica. No, sí, pero pueden ustedes responderla. Bueno, voy a dar mi opinión entonces. Adelante, hermana. Yo creo que los objetivos de los evangelios es que podamos captar la perspectiva, o sea, lo que ellos veían, lo que Lucas no lo vio, pero recibió el testimonio de alguien que lo vio, ¿no? Entonces el objetivo principal es no dar un examen de que si la composición de lo que salía del cuerpo de Jesús era estrictamente sangre o era sangre con sudor, que se conoce como hematodihidrosis, que es cuando uno sufre un estrés tan demandante que uno empieza a sudar una mezcla de sudor con sangre, ¿no? O sea, el objetivo, creo, de este pasaje es ver cómo lucía Jesús en el momento en que estaba en esa condición en el Getsemaní, mostrarnos la agonía, como dice el texto que está señalando, y no necesariamente la persona tenía ¿cómo se llama? Un microscopio para analizar si la composición de lo que estaba saliendo del cuerpo de Jesús era literalmente sangre o era una mezcla. Entonces creo que el texto lo que nos quiere decir es que probablemente él estaba sufriendo esa condición que se conoce como hematohidrosis. Y es lo que los que estaban con él pudieron ver que estaba sucediendo. Creo que ese es el punto, ¿no? Creo que si fuese sido esa situación, Lucas no se tomaría el tiempo de... Acuérdate que Lucas está escribiendo, o es el escritor que presenta un griego más avanzado de la época, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Estamos hablando de un señor que es doctor, ¿sí? Lucas, es médico como tal. Está bien, él posiblemente, estamos de acuerdo todos, no fue un testigo ocular de primera fila, ¿no? Sino que él está escuchando el relato histórico como tal. Ahora bien, hay otras razones teológicas que pueden involucrarse, como por ejemplo el derramamiento de la sangre de Cristo tenía un lugar y propósito, que era la cruz, como tal, ¿no? Hablando ya de su expiación. Entonces, yo apoyo, tú mencionaste algo interesante, que el propósito de la autora aquí es expresar la agonía o el estrés, más que decirnos que eran verdaderamente gotas de sangre. Ahora bien, ¿qué pasa? Estos detalles como grandes gotas de sangre se convierten en la comidilla del debate y hacen que todo lo demás que el texto está tratando de decir sea irrelevante. Eso pasa mucho entre nosotros los cristianos, ¿no? Quedamos debatiéndonos aquí, grandes gotas de sangre, ¿simbólico o real? La ciencia dice que esto, acá, pero ese no es el propósito de Lucas en cuanto a todo el desarrollo que él está hablando acá, ¿no? Entonces, en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Como le decía, yo siempre voy al original, porque el original me dice lo que la palabra implicaba. Y la palabra es un indicador de comparación que tiene el propósito de hacer dos comparaciones, ¿no? Y
en Mateo, en Marco, en Hechos, en Romanos, en el Nuevo Testamento, nos dice el uso que le están dando como comparación a esa palabra. Y no solamente pasa con esto, pasa con otros textos que tienen que ver con otras porciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también. Gracias, hermana Carmen, muy interesante. No sé, Teo, yo la verdad, si la persona que predica dice que eran verdaderamente grandes gotas de sangre, o si yo predico y digo que eran un simbolismo, honestamente, si lo predicaría no pasaría tiempo explicando esto porque no es el propósito del texto, sino más que todo ver esta palabrita que está aquí, agonía. Esa es la palabra de estudio, porque ella define todas las emociones que el Señor Jesucristo está pasando. Yo puedo sudar por el estrés del ejercicio anaeróbico, ¿sí? Y sudar, ¿cómo es el término del sudor con sangre, hermana Carmen, que usted mencionó? Hematodidrosis. Yo puedo tener un momento de hematodibrosis. Hematoidrosis. Hematoidrosis por el estrés causado del ejercicio anaeróbico, alzando pesas, corriéndome 8 horas, subiendo volcán corriendo como hace José Rodríguez. Dice que en 2 horas lo subió corriendo en sus mejores épocas. Es broma, ¿no? Y llega a la cima del volcán y suda gotas de sangre con sudor por ese estrés causado, pero no es un momento de agonía por lo que está ocurriendo. Entonces, presten la atención siempre al contexto y a lo que el autor quiere usar con la palabra, lo que el autor quiere transmitir con la palabra. Gracias, Teo. Ahí está, está. Muchas gracias por la aclaración. Gracias, Carmen, también interesante. Sigue el Valverde. más esperado, hermano. No hubo coffee break, no hubo nada aquí. La estructura de mi clase, ustedes simplemente la tiraron por allá, pero no se preocupen. ¿Qué cosa? La estructura de la clase que yo presenté, mi bosquejo, parte a paz, que van a eso, vaya. Ah, ya no, ya. Hermano, el tiempo es tuyo. Ah, ¿qué le iba a decir? Voy a compartir, creo. Sí. Esperemos que sí. Ah, ¿cómo hago? Que yo no sé usar. La flechita verde que tienes, Ajá. Ah, ya lo vi. dale clic. Busca tu archivo, debes tener abierto. Ay, no puede ser. ¿Qué dice? Ahí está. Dos cosas. Creo que no le hice la tarea igual que todos. Así que ya de ahí Ok. vamos con un poco de. No te preocupes, esto se ha puesto más interesante que todo lo demás porque es de todo el libro de Génesis, así que wow. ¿No? Ah, me faltó especificar. Me fui ahí. No te preocupes, ya estaba emocionado, dije caramba. Pero adelante, prosigue hermano, tranquilo, relax. Información sobre el texto que voy a poner de Génesis. Del libro de Génesis. Sienta las bases para todos los acontecimientos y las doctrinas de la Santa Escritura. El estudio de sus protagonistas y eventos lo prepara para comprender mejor los caminos de Dios con la humanidad a lo largo de Génesis. Moisés hace énfasis en que estos registros no se aplican solo a Israel, sino a todas las naciones y familias de la tierra. Ve en las debilidades de los patriarcas, en sus luchas y alegrías, un espejo de las familias de hoy. El Señor hace la diferencia para los patriarcas mediante la promesa y la fe escrito por Moisés. En este caso en concreto podemos ver que se nos narra la desobediencia de los primeros seres humanos. El texto que escogí fue Génesis 3, del 1 al 13. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todo el mundo se echó la culpa. El género es histórico y narrativo. El primer punto es distorsión de la verdad, que es de Génesis del capítulo 3 al versículo 1 y 3. Desmintiendo a Dios, que es del versículo 4 al 6, introducción del pecado y una nueva experiencia, que es del 7 al 10, y responsabilidad de sus actos, que es del 11 al 3. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 3, nos muestra que la serpiente era un animal astuto y Satanás, usando la característica de este animal, aquí escribí mal, la usa para llegar a Eva con una pregunta distorsionada del mandamiento dado por Dios unos capítulos y versículos antes, que vemos en Génesis 1:29 y Génesis 2:16. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da toda semilla que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y en el 2:16 dice, y mandando Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Eva le respondió con lo que ciertamente Dios les había ordenado. En esto pude ver una similitud con lo que hizo el diablo con Jesús cuando intentó tentarle aquí de nuevo escribí mal. Conocía la palabra, el diablo conocía la palabra y de nuevo intentó transgiversarla o hacer una distorsión de ella para poder hacerle caer en las tentaciones que le propuso. Una de ellas fue tentar a Dios de que si era hijo de verdad, y de nuevo atentando contra ¿cómo es esa palabra? Contra la naturaleza de Jesús, y después diciéndole que si se adorara le iba a dar todo el mundo. En Génesis 3, 4 y 6 vemos la serpiente empieza desde el primer versículo a poner en duda lo que Dios había dicho y continúa tratando de desmentir la advertencia de Dios que les había dicho que no morirían, de lo que pasaría si comían el fruto.
que está en Génesis 2:17, y sigue atacando la integridad de Dios y hacerlo quedar como un mentiroso, y le dice a Eva que puede llegar a ser como Dios. Eva no respondió, solo se quedó callada, y viendo el árbol, consideró comerlo y dejar de creer en lo que Dios había dicho a su mandamiento para creer en la mentira dicha por la serpiente y desobedecer a Dios y tratar de ser como él, haciendo pecar al hombre también. En Génesis 3, 7, 10, antes podían estar con Dios sin ningún problema, disfrutar de su presencia, pero al desobedecer a Dios les produjo una nueva experiencia que era esta vez la vergüenza y el temor de estar ante él, y al oír su voz pensaron que ocultándose y tapándose quizás podrían tapar su condición caída ante Dios. El Génesis 3 del 11 al 13 dice, preguntó Dios qué había sucedido, y lo primero que cada uno hace es culpar a alguien, pero ninguno reconoció su desobediencia, entre paréntesis pecado, ante Dios, sino que trataron de evitar su responsabilidad, responsabilizando a Dios, Adán, por la mujer que le había dado, tratando de decirle que él, en cierta forma, era el culpable por la mujer que le había dado, y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Aplicaciones. Ante un mundo que constantemente está dudando y poniendo en tela de juicio los mandamientos de Dios, debemos orar y estudiar y conocerlo más a través de su palabra para no ser engañados por falsas doctrinas y herejías que vemos hoy en día, que algunos andan enseñando que somos como Dios, pero versión más pequeña. Debemos alejarnos de los que nos puede tentar y no proveer para nuestra carne, quedándonos en lugares o sitios que podrían llevarnos a pecar. Debemos reconocer nuestros pecados y tener cuidado de llegar a culpar a Dios por ellos, ya que Dios no es el autor del pecado ni lleva a nadie a pecar. Con humildad debemos acercarnos a Él, y en su infinita misericordia Él nos perdonará. Y por nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza es alejarnos de Él, pero vayamos con un corazón humilde y apartémonos de ese pecado y pidamos ayuda. No tratemos de tapar nuestro pecado y creamos que Dios no lo sabe, porque si lo sabe, seamos sinceros. Gracias. Gracias, hermano. Puedes cerrar la presentación. Entonces, ¿la serpiente volaba o caminaba? No sé, hasta ya no investigué. Ok. ¿Puedes cerrar la presentación? Dale escape al teclado y deja de compartir. Está increíble, pastor. ¿Por qué? No, por la pregunta de que la serpiente volaba o Lo que pasa es que las personas leen ese texto y esa es la pregunta que hacen del texto. Y entonces, ¿ella volaba o caminaba? Y estoy seguro que esa no era la intención original de Moisés. No era que tuviéramos comidillas para, ok, volaba o caminaba la serpiente, o cómo es que habló, por qué la mujer no se sorprendió cuando habló. Entonces, en muchas ocasiones tenemos que cuidarnos en la hermenéutica de quedarnos orbitando alrededor de esos asteroides o de esos datos que está dando el texto sin ver el mensaje central. Y es lo que yo quiero cuidarlo a usted, porque estas herramientas hermenéuticas no son para que, como Pablo le decía a Timoteo en el Nuevo Testamento, para que prestemos el oído a fábulas y cuentos y genealogías, ¿no? Que son interminables, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Exactamente por esta costumbre. Recuerden que para el judío eso tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, gracias Valverde, obviamente todos debemos comprender que
en la mente del autor nunca estuvo en ningún texto bíblico dar un mensaje en código secreto como tal, o proveer algo que sea de repente imposible de comprender. En las parábolas, Cristo dice que Él enseña con parábolas de tal manera de que se cumple una profecía, ¿no? Que teniendo oídos escuchen, pero no entiendan, y ojos y viendo no comprendan. Pero vemos que esa es una labor que el Señor está haciendo. Mientras están escuchando un mensaje, Dios le ha, de cierta manera, restringido el que puedan tener fe para creer ese mensaje. Y vemos que no era la intención al final, porque cuando Cristo interpreta sus parábolas, no hay nada, ¿no? Yo creo que en muchas ocasiones a veces nos sentiríamos decepcionados de la interpretación de Cristo cuando explica la parábola del sembrador. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiese explicado la parábola del sembrador, no? ¿Qué estaríamos nosotros calculando y haciendo ecuaciones y viendo términos para ponerle significado a la tierra esta, a los espinos? Entonces, cuando Cristo presenta la interpretación, vemos que es una interpretación sencilla, clara, sin tanta complejidad, ¿no? Entonces, la labor de ustedes como estudiantes de teología, la labor del expositor, al final no es confundir a los oyentes, sino traer claridad y luz. No gastarnos el tiempo en los detalles, sino lograr poder transmitir, cruzar el río con el mensaje, ¿no? Tenemos este río, ¿no? Escojan el nombre de un río. Tu río favorito. Yo sé que va a ganar el río Caldera, pero bueno, alguien que sugiera el río más importante del país, pues ya que es de mi tierra, vamos a decir el Gatún o el río Chagre. Nadie puede decir que ese no es el más importante del país, porque si no hay Chagre y Gatún, no hay canal de Panamá. Entonces, tomamos el río Chagre. Y una parte de nosotros está en el lado que da con Panamá y el otro que da con Colón. Entonces, tenemos que llevar este mensaje a través de las riberas, cruzando estas riberas para transmitírselo a la otra persona. El Chagre tiene cocodrilo, tiene babilla, tiene, bueno, dicen que han soltado anacondas allí, ¿no? Así dicen. Hay toda clase, hay corriente y todo lo demás, ¿no? El mensaje tiene que llegar lo más intacto posible al otro lado. Esa es la idea de lo que está ocurriendo en la interpretación bíblica. El mensaje no debe llegar con más información de la que quiso dar el oyente original, pero tampoco con menos información, ¿no? Algunos de nosotros pueden decir, bueno, creo que tal vez esto que llevo no es suficiente, así que vamos a echarle más cosas. Otro puede pensar, bueno, creo que esto es mucho, voy a quitarle. No, el mensaje era el mensaje que se quería transmitir. El mensaje no debe llegar sucio. Mira, iba en el río, me caí, lo enlodé, sale mojado, se deterioró o lo mordió un lagarto, así que una parte del mensaje no la lleva. O sea, la labor de ustedes como intérprete es pasar con ese mensaje al otro lado de la orilla, tomarlo, entenderlo en el siglo pasado, en el Antiguo Nuevo Testamento, luego transportarlo hasta el siglo actual y entregárselo al oyente de hoy de una manera clara y precisa. Eso es importante. Por eso generalmente nunca participo en debates de ninguna clase. Más que todo en debate entre cristianos como tal, porque siento que perdemos tiempo en los detalles, que si la serpiente caminaba o volaba, o qué quiso decir que la serpiente era astuta. Tenía la serpiente razonamiento, era intelectualmente capaz de generar pensamiento. ¿Por qué Eva no se sorprendió cuando la serpiente le habló? ¿No? Y si ustedes ven, esas son preguntas que uno dice, sí, pero son preguntas interesantes, sí, pero el judío, que era el primer oyente en el desierto rumbo a Canaán, ¿cómo entendió el mensaje? Esa es la labor de ustedes.
cómo el pueblo de Israel caminó al Canaán en el desierto cuando recibió el Génesis, lo leyó, cuando recibió los demás libros, lo leyó y dijo, entiendo, el propósito aquí está en mostrarnos el origen de la caída del ser humano. El momento de la desobediencia cuando Adán, que tenía la palabra de Dios hablada de forma directa de Dios, no a través de un animal, ¿sí? Encubierto entre las hojas y árboles del Edén, sino de un Dios que descendió cara a cara ante él y le dio de su boca mandamientos, de tal manera que no había duda alguna en Adán de que había escuchado verdaderamente esa ordenanza. Ahora, ante este espécimen así, este espectro extraño, una serpiente que habla, manipulada posiblemente, como algunos creen, por Satanás aquí o allá, o Satanás tomando forma, como también otros creen, así poniendo en duda con que así os ha dicho Dios, pero él te está mintiendo porque no es así. Entonces vemos que ese era el propósito del autor. Que el oyente entendieran que mientras que un Dios de orden, de claridad y veracidad se mostraba presente cara a cara y daba su ley con autoridad, el hombre atendió a una enseñanza engañosa, encubierta, ¿me entienden? Mentirosa, desleal, ¿no? A través de Satanás, que lo lleva a cabo. Entonces eso es la labor que tenemos, hermano. Yo quería exhortarlo aquí finalmente a que cuando estamos en el estudio no nos vayamos a tropezar con las cosillas que nos hagan perder de vista el sentido y la aplicación e implicaciones reales del pasaje. Allen preguntaba sobre la exégesis, el aspecto de encontrar la preposición del texto, que no es más ni menos que encontrar el sentido original del pasaje. Eso es lo que es la preposición del texto, ¿no? Hay frases en las preposiciones que nos enlazan ideas que debemos distinguir en el texto, pero la preposición del texto es ¿qué era lo que cada autor bíblico quería decir? Eso es lo interesante. ¿Qué era lo que quería decir? Y eso es lo que ustedes van a estar haciendo. Bien, preguntas para la clase en general. Bueno, primero que nada, con algunas observaciones. El día de mañana usted en su iglesia, en un estudio de dama, en escuela dominical, en un sermón, en un culto familiar, en una obra evangelística, misionera, usted no tiene la necesidad de decir, bueno, el primer punto o el segundo punto es cruzar el río. No, esos son los términos académicos para ayudarlos a entender, ¿sí? Entender el proceso, ¿no? Ahora, como tercer punto, entonces, aclarando dificultades en el río, ¿no? Entonces, solo cuídense del día de mañana, eso no es necesario que usted lo mencione. Yo en una prédica eso no es que punto 1, cruzando el río, punto 2, aclarando el río, punto 3, recogiendo agua potable del río, punto 4, no. Solo tómanlo en cuenta. Pero toda la presentación es muy buena. Bueno, si no hay más, hermanos, muchas gracias por su participación. He sido muy edificado en sus exposiciones, en las preguntas, en los debates, en las consultas, en todo. Y la verdad le agradezco la oportunidad de estar conmigo hoy. Así que me despido deseándole que tengan un feliz sábado y un excelente domingo el día de mañana. Dios le guarde.